muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a Valencia, aunque ya veo que muchos de ustedes llevan aquí por lo menos 2 días, ¿no? Valencia, como habrán visto, es una ciudad muy antigua. Los romanos decían que la fundaron romanos en el año 183 a.C. Recientemente, excavaciones arqueológicas han demostrado que es mucho más antigua que las fechas que se tenían hasta ahora. Pero estos más de 2000 años de historia de la ciudad de Valencia, el momento más brillante en el que ha habido una el arte ha brillado con más altura fue el siglo XV. Y del siglo XV vamos a visitar un edificio que es una maravilla, que es la Lonja, y este edificio resume muy bien, vale la pena la visita que vamos a hacer hoy, porque resume todo el siglo XV. Y lo resume, curiosamente, no solamente en arquitectura, sino también en escultura y en pintura, sorprendentemente, ¿no? Aunque allí lo vamos a ver en poca medida, seguramente vamos a ver mejor aquí imágenes que las fotografías que vamos a poder ver allí directamente en el edificio. Bien, este edificio resume todo este siglo XV valenciano y aprovecha del mismo todas las investigaciones artísticas que se han ido haciendo a lo largo de 100 años. Curiosamente también, este edificio, que es el último gran edificio del siglo XV valenciano, da también el pie a lo que luego se podrá construir durante el siglo XVI. Es decir, es un edificio que es resumen de 100 años de actividad y a su vez da el pie a los 100 años siguientes. Primero voy a enseñar de esos 100 años que están dando pie al edificio que vamos a ver y que permiten con sus investigaciones artísticas el que veamos un edificio tan brillante, tan sorprendente, tan de repente perfecto. Esta perfección ha nacido precisamente porque se apoya en unos anteriores. Es como cuando los grandes artistas han dicho que dice, bueno, es que van subidos a hombros de gigantes. Pues esto de ver tanto a hombros de gigantes lo hace la Lonja porque está subida a una serie de edificios que vamos a ver muy, muy extremadamente rápidos, pero si ustedes es la primera vez que vienen a Valencia, seguramente no habrán tenido ocasión de verlos y vale la pena por lo menos que tengan noticia de ellos. Uno de los edificios importantísimos, actualmente muy arruinado, porque con la desamortización del siglo XIX quedó arruinado completamente, es la Cartuja de Valdecristo. Es una cartuja que nace por iniciativa real a finales del siglo XIV, está muy cerca de Segorbe, a unos 60 kilómetros de Valencia, pero hay unas innovaciones arquitectónicas importantísimas. Unas innovaciones importantísimas porque allí empieza lo que podemos llamar el arte de corte de piedras, que ahora verán lo que es y en qué consiste, y que es un desarrollo enorme de la geometría descriptiva aplicada a la arquitectura. Bien, ¿quién lo hace esto? Pues la verdad no lo sabemos. La Cartuja es una internacional, una multinacional, que está dentro de otra multinacional que es la Iglesia Católica, con lo cual han podido venir un maestro de Checoslovaquia, ha podido venir del centro de Alemania o incluso de Inglaterra, y no tenemos noticias documentales de esto. El edificio, les he dicho que estaba en ruinas, pero quizás gracias a esas ruinas sabemos mucho más de los elementos pétreos del edificio, porque los arquitectos a veces sabemos más o aprendemos más de las ruinas que del edificio completamente acabado en el cual no podemos entrar dentro de los muros. Esto es una reconstrucción hipotética del edificio como se encontraba a finales del siglo XVIII, es decir, poco antes de cuando se demolió. Es un edificio en el que estamos trabajando mucho, a pesar de estar en ruinas. Otro edificio importantísimo, intacto, que puede tener tanto interés incluso como la Lonja que vamos a visitar, es el Convento de la Trinidad, es también de iniciativa real, lo construye la reina María de Castilla, la esposa de Alfonso el Magnánimo. Es un edificio que aquí sí que sabemos por quién está construido construido por un maestro de obras, arquitecto diríamos ahora, Antoni Dalmau, y por otro que se llama Joan de Segorbe. Bien, Antoni Dalmau
cuando está construyendo este edificio, lo llaman para ofrecerle la dirección de la construcción de la Catedral de Sevilla. Va allí a Sevilla, ve el edificio, pone unas condiciones, no le aceptan las condiciones y se vuelve. Es decir, que es un arquitecto que puede, o sea, tiene capacidad para hacer grandes catedrales, pero se concentra en concreto en este convento de la Trinidad y otra cosa que veremos en Valencia. Fíjense, porque es un detalle muy bonito, o sea, cómo los nervios se meten dentro del muro, cómo se van metiendo dentro del muro. Eso requiere, como veremos ahora, un conocimiento del arte de piedras, de la geometría tremendo. O sea, es una complicación. Muchas veces la sencillez requiere esta complejidad y esta dificultad geométrica. Otro edificio que seguramente habrán visto paseando por Valencia, las Torres de Serranos. Este seguramente es uno de los que inicia la arquitectura valenciana del siglo XV. Se construye a finales del siglo XIV, se construye en muy poco tiempo, en 6 años. 6 años para un edificio de estos, yo no sé si ahora seríamos capaces de hacerlo, de sacar toda la piedra, transportarla, montarla. Sabemos que se está ejecutando ya con grúas, es decir, es un edificio moderno, a la moderna, ¿no? O con una organización de trabajo muy diferente de la que podemos pensar de la Edad Media. Tiene una característica muy curiosa y es que seguramente sus formas no son particularmente novedosas, son 2 torres octogonales y una puerta en el centro. Lo que sí que es absolutamente novedoso es que estas portadas, que hay alguna, como la portada de Poblet, del Palacio Real de Poblet, de las murallas, ¿no? Del monasterio real, ¿no? Este lo multiplica por 10. Eso, la verdad es que es una revolución muy moderna. Si nosotros cogemos este vaso y lo multiplicamos por 20 y lo ponemos en la puerta, ha pasado a ser una escultura moderna. Bien, pues lo mismo sucede con las Torres de Serranos. De repente es una portada extravagante que nunca ha tenido ningún ataque militar y que no está construida para un ataque militar. Está construida como un arco triunfal para que la gente vea lo importante que es Valencia cuando llega a Valencia. Fíjense que al lado hay una portada de un libro en la cual están los jurados de la ciudad que están, o sea, retratados, es un selfie, no hecho delante de esta puerta, que la consideran como la puerta de entrada a la ciudad. Y por la parte de atrás es todavía más curiosa. Estos grandes nichos, esa escalera tan importante, produjo problemas cuando se restauró el edificio a principios de siglo, porque se pensaba que, o sea, eso era un añadido. No es un añadido, o sea, porque dice, un edificio militar no tendría que tener ese tipo de escaleras, tendría que ser una cosa defensiva. Bien, es que este edificio nunca se utilizó como un edificio militar. En las grandes entradas reales, cuando llegaban los reyes a Valencia y se les recibía, entraban por aquí, por esta puerta triunfal. Imagínense, todas estas galerías son tribunas llenas de gente muy bien vestida que llegan a la entrada real. Se sabe que, por ejemplo, en una de las entradas reales, la del rey Fernando Antequera, desde arriba baja todo hecho con un montaje de grúas, ¿no? Dios Padre, una persona revestida de Dios Padre con las llaves de la ciudad y le entrega las llaves de la ciudad a los reyes, ¿no? Es decir, esto es una imagen de un teatro espectacular para utilizarlo y se utilizó con cierta frecuencia durante todo el siglo XV. Hay otras torres, otras puertas de entrada, que son las torres de Cuarte, estas ya pensadas con idea de reconstruir modelos clásicos, modelos romanos, ¿no? Es decir, en los 50 años que ha pasado, las ideas han cambiado y la gente está mirando a Roma. No es de extrañar, en estos momentos el obispo de Valencia está en Roma y será el primer papa español, Calixto III. Es decir, Valencia durante esta época tiene al menos 2 papas, ¿no? Calixto III y Alejandro VI, los 2 papas Borgia, pero también el papa Luna, que es otro papa de Aviñón, ha vivido aquí en Valencia, lo cual señala la importancia de la ciudad. Bien, pues estas torres quedan reflejadas con estos modelos que se consideran en esos momentos como si fueran ideas romanas.
El Miguelete seguro que lo han visto, evidentemente, es la torre de la ciudad y la torre de la catedral es a la vez es la torre del reloj, es la que marca los horarios de las acequias de la huerta, marca la vida ciudadana recientemente, y bueno, estoy trabajando con el ayuntamiento, ha aparecido una maqueta que consideramos que es el remate que tuvo pensado hacerse en el Miguelete, y en la imagen de la derecha que estarán viendo hay un pináculo gótico que ahora en estos momentos es un pináculo barroco, pero que este fue el pináculo original del cual tenemos la maqueta. De la catedral podríamos ver muchísimas más cosas, por ejemplo el cimborrio, que es un alarde estructural increíble. La verdad es que no sabemos por qué no se ha caído, o sea, porque se ha calculado definitivamente no se cae, según mis colegas de allí de la Universidad Politécnica de Valencia, no se cae hasta que no haya un terremoto de grado 5. Lo que pasa es que terremotos de grado 5 en Valencia han habido y no se ha caído, con lo cual, o sea, está claro que tiene truco el cimborrio, ¿no? Pero bueno, eso es más largo de contar. O el trascoro de la Catedral de Valencia, que ahora es el retablo de la capilla del Santo Cáliz, espectacular, de todo de alabastro. O la ampliación de la Catedral de Valencia, y esto ya es geometría pura y dura. Fíjense que tenemos una puerta en esquina. Una puerta en esquina es una cosa que está prohibida a los arquitectos, el hacerla por todas las normativas. Estamos debilitando el punto esencial del edificio, es decir, la piedra angular, que se llama incluso en la Biblia, la piedra angular. Se ha quitado la piedra angular y se ha puesto ahí una puerta. O sea, habría que haber prohibido al arquitecto que hiciera eso, pero no se le puede prohibir porque tiene un estudio de geometría que permite que eso siga funcionando bien aunque haya una puerta en esquina. Y fíjense también en la imagen de la derecha que hay una ventana oblicua. Una ventana oblicua es otro problema gordísimo, porque todas las piedras están giradas en este sentido, pero a su vez el arco tiene que ser radial. O sea, me gustaría saber cuántos alumnos de geometría descriptiva de la Escuela de Arquitectura aprobarían un examen de cómo se dibuja una ventana de este tipo. Seguramente ninguno. No. Lo siento muchísimo. No. Bien, otro edificio tremendo en este sentido es la Capilla Real del Convento de Santo Domingo. Esta Capilla Real, es todo lo que estoy hablando, parece que esté reunido ahí y explota en este edificio. La realiza un arquitecto que se llama Francesc Baldomar, que es el maestro del arquitecto que hace la lonja y que vamos a ver luego. Es decir, todo lo que estamos viendo, vamos a ver en la lonja, todos esos problemas de geometría, están ya en este edificio implícitos o explícitos, ¿no? O sea, por ejemplo, las bóvedas, estas bóvedas que están viendo en la imagen de la izquierda, son bóvedas sin nervios, pero cada una de esas piedras ha tenido que ser labrada en el suelo, ha sido labrada en el suelo, llevada allá arriba y ajustar con toda exactitud. Eso significa que hay que tener en la cabeza la geometría con toda seguridad y poderla plasmar en planos y esos planos subirlos allá arriba. O esta escalera de doble revolución, que podemos subir por una y por otra y vamos a sitios distintos, etcétera. Bien, con todos estos edificios, pues se puede hacer que este arte de corte de piedras se meta dentro de la lonja de Valencia y veamos las cosas que nos parecen muy sencillas. Los vamos a ver como cosas muy elementales, pero no son tan elementales y han requerido 100 años de estudio, ¿no? Por eso les estoy contando esta lonja antes de la lonja, porque estos 100 años de estudio son los que permiten hacer la lonja. Sí, creo que hay un eco, se está haciendo un eco. Sí, 1, 2, ya está resuelto. Bien, antes de entrar en la lonja, se lo cuento yo aquí, porque tienen aquí un plano, en el planito este que hay en la derecha, ya verán que es un edificio que tiene 4 partes muy distintas. Una es la sala de contratación, que es este rectángulo que tiene 8 columnas en el centro y toda una serie de pilastras, hasta contar con 25 piezas. Luego, en el centro está la base de una torre, en la parte de abajo de la torre estaba la capilla y en la parte de arriba la sala. Se sube por una escalera de caracol que subiremos nosotros. Ya verán cómo es una subida extrañamente cómoda.
para subir una subida de caracol. Los caracoles son siempre incómodos. Bien, pues este no lo es. Y luego a la izquierda hay otra parte que amplía y que es el Consulado del Mar. En el Consulado del Mar se construyó porque era un tribunal jurídico para las leyes y los asuntos del mar. No se acabó, bueno, se acabó, pero no por el mismo arquitecto que lo había comenzado. Bien, muy rápidamente, estas cosas tan extrañas que he contado de arte de corte de piedras o de la geometría descriptiva, vamos a verlas muy rápidamente. O sea, voy a hablar con palabras extrañas: enjarces, pináculos, pinjantes, arcos, bóvedas, transformaciones y grúas. Bien, ¿qué es un enjarce? ¿Cómo empieza toda esta historia? ¿Cómo empieza en aquella Cartuja de Valdecristo? Bien, la arquitectura gótica supone una revolución porque de repente los arquitectos se dan cuenta que si construyen con arcos apuntados, pueden hacerlos más anchos, más estrechos, pero siempre eso permite que una misma dovela repetida X veces, con una misma dovela puedes hacer el arco que quieras y la amplitud que quieras. Eso es una revolución porque uno va con una plantilla a la obra, se la da a los obreros y se volverá dentro de 3 meses. Y cuando ya están hechas todas las dovelas, vas y montas el edificio, ¿no? Eso es una capacidad. Bueno, pues de repente, a principios del siglo XV, la gente se vuelve loca, los arquitectos se vuelven loca y empiezan a hacer lo contrario. Es decir, las dovelas, al principio, en vez de hacerlas radiales, empiezan a hacerlas horizontales, con lo cual cada una de ellas, como estamos viendo aquí en la pantalla, es diferente una de otra. Hay que dibujar una a una. El arquitecto se pasa al dibujo, no el dibujo en la mesa, sino el dibujo en el suelo o en las paredes, porque tiene que tomar las plantillas y llevarlas y dárselas a los obreros. Pero empieza el dibujo por definición y empieza la geometría. Bien, esta pieza que estamos viendo a la izquierda, que es de un taller precisamente de la Universidad Politécnica, de un taller de corte de piedras, bien, puede hacerse que, como por ejemplo, en este edificio, pues hay 15 piezas sucesivas, todas ellas diferentes. Imagínense la locura que supone. O sea, ¿qué les pasa a los arquitectos? ¿Se han vuelto locos? No se han vuelto locos. Tiene sus ventajas, que no las voy a contar ahora, y tiene, o sea, una solución de sencillez asombrosa. Dices, ¿cómo demonios se hace esto tan bonito y qué elegante que es y qué es fácil de hacer? Bueno, está fácil de hacer porque cada pieza, que es las que estamos viendo ahí, es diferente de todas las demás, ¿no? Es decir, que es de una complicación tremenda. La extrema sencillez es un extremo trabajo y una extrema complicación. Esto era la Capilla Real. Si ponemos la foto al revés, vemos que de repente las bóvedas parece que sean de tela. Es como si hubiera cogido un pañuelo, ¿no? Y estuvieran colgando. Vamos a ver, la idea de este edificio es que es una iglesia, que es una cámara funeraria, y entonces han puesto, como en la época ponían unos toldos en las iglesias, bueno, pues ha puesto unos toldos en las iglesias de piedra negra porque es la sepultura del rey. Esto lo vamos a ver en la lonja. Se lo voy a enseñar un poco más despacio. Fíjense, porque allí no lo vamos a ver. Quiere decir, sí que lo verán, pero, o sea, si vamos allí y se lo enseño, no lo ven. Ahora, a partir de que lo han visto aquí, seguramente será más fácil. Los nervios que bajan de las bóvedas se juntan con las columnas helicoidales, y fíjense que las molduras van apareciendo y desapareciendo, apareciendo y desapareciendo. Y eso en las 24 pilastras y columnas a la vez, exactamente. Cuando les digo a la vez es porque lo hemos medido y están hechas a la vez. Entonces, imagínense que, o sea, hay que coger a toda la gente que está trabajando, que sí que es verdad que son de gente de mucha altura, y a la vez todos están haciendo todas estas piezas y todas están cuadrando exactamente, ¿no? Lo vemos nosotros ahora, o sea, había pasado desapercibido, pasa desapercibido, ya verán la cola que hay para entrar en la lonja, les pasará desapercibido a todo el mundo. Dirán, qué bonito edificio, pero no verán, o sea, que esa belleza está hecha conforme a unos trabajos de una extrema complejidad. Lo mismo pasa con los pináculos. Los pináculos son esas agujas que quedan al lado de las portadas. Los alemanes hacían estas y las hacían de 5 cañas intersectadas entre sí, pero aquí, y además con la cuadratura
Es decir, que si tenemos un cuadrado, lo giramos dentro del cuadrado, lo giramos dentro del cuadrado, y eso va dando una serie de proporciones. Bien, pues eso mismo sucede aquí en Valencia, pero no con 5 cañas, sucede con 5 cañas, con 9 cañas, con 13 cañas y con 25 cañas. Entonces, coger esta extraña complejidad, las de la izquierda las van a ver ahora enseguida en la lonja, las de la derecha están en ese monasterio que les he dicho de la Trinidad. Bien, estas columnillas están en proporción en altura, entre altura y base, y a su vez entre unas y otras, y se van mezclando entre sí y producen esos juegos, o sea, armónicos. Estos juegos en realidad es una aplicación matemática que estamos desarrollando en la Universidad Politécnica, precisamente, o sea, una aplicación de cómo construir pináculos góticos, o sea, a la valenciana, ¿no? Es una aplicación que ya prácticamente la tenemos, ¿no? Pero bueno, esta gente no la hacía con aplicaciones, la hacían directamente. Aquí en la portada posterior de la lonja ya no la hacen con cuadrados, las hacen con pentágonos. O sea, es las ganas de la locura más extrema. Cuando pasemos por allí ya verán que si no es porque se lo hubiera dicho, no lo hubieran visto. Los pinjantes son otra historia, los pinjantes. Este es del siglo XIV y está en el convento de Santo Domingo. Cada pieza que es de un color, fíjense, cada vez de un color es diferente. ¿Cómo se sostiene todo eso, todas esas piezas? Pues como dice un amigo mío, dice, son piezas que se empujan, o sea, piedras que se empujan para no caerse. O sea, precisamente empujándose unas a otras hacen que no se caiga ninguna. Y eso mismo pasa con bóvedas también en el convento de Santo Domingo. Es decir, todos estos alardes, o en los arcos, aquí vemos lo que les decía antes, de las ventanas en esquina que están en la catedral, de las ventanas oblicuas, ¿no? De otras ventanas, otras puertas y ventanas oblicuas, que además el oblicuo se puede hacer con diferentes técnicas. Y en este de la Capilla Real está hecho con las dos técnicas en 2 puertas sucesivas, como para decir al que viene, dice, mira, lo sé hacer de las 2 formas, ¿no? Esto lo vamos a ver en la lonja, ¿no? O sea, ahí sí que se puede, es el sitio de hacerse el selfie, en la torre de la lonja, ¿no? Fíjense que como el maestro de obras ya había visto que ya Pere Comte ya estaba hecha la puerta en esquina, que la había hecho su maestro, se había hecho la puerta oblicua, pues entonces aquí hace una puerta de directriz curva y además en esviaje, que es más complicado todavía, como diciendo, esta no está hecha todavía. Lo mismo pasa con bóvedas, se pueden hacer con bóvedas de arista, con bóvedas esquifadas, con bóvedas esféricas, con bóvedas gallonadas. Como esta es la más difícil de todas las que he enseñado, esta está en la lonja, lógicamente, pero está hecha en la lonja porque las demás, las anteriores, ya estaban hechas. Y otra cosa curiosísima, cuando les he dicho que el edificio este no solamente es el resumen de todo lo que hemos visto durante el siglo XV, sino que le da el pie al siglo XVI, luego cuando vayan allí, fíjense que si se ponen unas gafas, yo tengo unas gafas de este tipo, ustedes no las tendrán, pero pueden hacer el esfuerzo, o sea, se las ponen y verán que con estas gafas se quitan los nervios, o sea, desaparece el nervio de la bóveda. Y entonces la bóveda queda completamente esférica. Es decir, son bóvedas esféricas. Tú quitas los nervios y ya has pasado a ser bóvedas renacentistas. Bueno, en realidad esto no tiene los plegamientos de las bóvedas góticas. Son bóvedas renacentistas, pero con nervios, punto, ¿no? Es lo que le dan una apariencia de gótico. Decimos que es un edificio gótico porque queremos decirlo, podríamos decir que es un edificio renacentista. En realidad es un edificio que está fuera de la historia del arte. Ya lo verán. Hay arquitectura oblicua. La arquitectura oblicua es una característica del barroco, ¿no? Bueno, pues la tenemos aquí en este edificio. Es un edificio que se construye con grúas. Ya verán piedras como esta mesa, ¿no? Es decir, que eso necesariamente está subido con grúas. Y, de hecho, Pere Comte tiene más fama en su época por las grúas que inventa que incluso por las cosas que construye. Para la gente del siglo XV, una grúa era como para nosotros un móvil de última resolución y el último que ha salido, bueno, y que hace no sé qué cosas extrañas, pues entonces la gente iba a ver grúas. San Vicente Ferrer en sus discursos
Pone ejemplos de grúas, lo mismo que una grúa, no sé qué, no sé cuántos. Es decir, la gente le apasionan las grúas como a nosotros los móviles, ¿no? Y hemos conseguido hacer una maqueta de la grúa con la que se construyen las bóvedas de la lonja y son grúas bueno, grúas puente, son grúas como las actuales, como las modernas y grúas de eje o sea, es decir, dice, bueno, son medievales, pero no son tontos, ¿no? Y luego hay otra cosa maravillosa que vamos a ver o que no vamos a ver, ¿no? Eh, que es el techo de la Sala Dorada de la Casa de la Ciudad. La Casa de la Ciudad, el ayuntamiento, que podríamos decir, medieval, fue derribado en el siglo XIX. Y había un techo que era maravilloso y la verdad es que se le tenía tanta devoción a este techo que fue desmontado cuidadosamente, fue guardado durante 60 años. La verdad es que no desapareció de milagro, estuvo a punto de ser vendido, pero eso es una historia. Pero bueno, todo acabó bien y es gracias a que hace exactamente casi 100 años, yo creo que fue hace 100 años, o 101 o 102, ¿no? Que se repuso y se repuso, se trajo a la lonja, hubo que aumentarlo. Estas piececitas blancas que ven en los laterales es lo que aumentó el techo. Bien, pues este techo aparentemente era un techo relativamente normal, o sea, pues son vigas transversales al eje de la sala, ¿no? Pues estas vigas transversales al eje de la sala, la verdad es que se hizo una cosa absolutamente revolucionaria, que es incorporarle escultura y pintura. Eh, Victoria ha trabajado en su estudio, hizo un estudio fantástico y estupendo, y bueno, y por otra parte un colega y yo pues pudimos hacer unas fotografías ahora recientemente que les voy a enseñar algunas, ¿no? Pero bueno, tenemos muy buen conocimiento de este techo gracias al trabajo que hizo Victoria, que fue absolutamente estupendo. Bien, seguramente el techo está pensado iconográficamente como el buen y el mal gobierno. Salen unas impostas, en la parte de abajo hay unos monstruos, hay unos seres con dos cabezas, o que son mitad animal, mitad hombre, etcétera, y eso pues se supone que es el mal gobierno. Y arriba hay unos personajes sentados, que son los profetas, que es el buen gobierno, los que llevan a la sociedad por el buen camino. Claro, el buen gobierno está encima del mal gobierno. El techo se llamaba de la Sala Dorada precisamente porque es de oro. Es decir, que todo lo que ven dorado no es que sea dorado, es que es de oro, ¿no? Fue una obra costosísima, de la cual la ciudad se consideraba absolutamente orgullosa. Pero yo creo que incluso más interesante que la calidad del oro, o sea, el dinero que costaba, esto es la pintura y la escultura que hay ahí, que es de una calidad tremenda cuando se ve sistemáticamente y cuando se estudia. Por ejemplo, que en 1418 esté lleno de imágenes de mitología griega. Dices, bueno, ¿quién había en Valencia que supiera, que sabía quién era el gigante Efialtes, que los dioses lo matan porque ha querido atentar contra ellos? Eso en 1418. Ni siquiera en Florencia en esos momentos, o sea, la mitología está tan desarrollada. O Hércules persiguiendo a la cierva de Cerinea, ¿no? Pues todos los ejemplos, pero, o sea, hay docenas y docenas de ejemplos que están hechos además con una técnica que se llama de pastilla, ¿no? Y es que, o sea, es una especie de bajorrelieve, ¿no? Y pintado encima. Las pinturas son de una calidad extrema, ¿no? Y además hay varias escuelas de pintores, esta es una de ellas, ¿no? Pero cada vez que te acercas más, o sea, es todavía más precioso, ¿no? Aquí se puede hablar de los pintores que habían en Valencia en el siglo XV, y si van al Museo de Bellas Artes, al Museo de San Pío V, no verán mejores cosas de las que se pueden ver en este techo. No lo vais a ver o no lo van a ver porque la iluminación del techo parece ser que la haya hecho el enemigo del que quiere ver el techo, ¿no? Pero bueno, o sea, Victoria y yo ya estamos en ese tema, ¿no? Intentando a ver qué se puede hacer.
Y en la parte de arriba, en el entrevigado, hay músicos y danzantes que son bajorrelieves de un cierto espesor, ¿no? Y que son absolutamente fantásticos. Bueno, yo creo que con lo que ya llevamos aquí mucho tiempo y que lo bueno será ir para allá, para el edificio, para verlo en persona.